está explicando en las prácticas humanas para reforzar lo que vieron y para aclarar tal vez algunos puntos. Creo que eran claros. Familia, raptabilidad de ella nos importa fundamentalmente qué realiza virus, que incluye al virus de la rabia. Existen otros, como el vesiculovirus, pero que infecta a animales, que no nos importa mucho, igual que hay otros que infectan a invertebrados u otros, plantas u otros vertebrados. La morfología de este virus es una bala que incluye el genoma de ARN y sobre él se encuentran proteínas de la nucleocápside. Además, que tiene una proteína, que es la matriz de proteína M, que une la cápside a la envoltura que lo obtiene de las células a las cuales infecta. Y sobre la superficie de la membrana que envuelve al virus están estas espículas formadas por la proteína G, que serán quienes se acoplen a los receptores específicos que se encuentran fundamentalmente en las células nerviosas, en las neuronas o en sus extensiones. Llámense nervios, que están ubicados en las periferias, donde el virus va a poder adherirse a esa superficie, penetrar en él, no tanto para poder replicarse dentro de él en realidad, porque no es aquí, en este nervio periférico, donde se vaya a replicar. Utiliza ese nervio periférico como una vía para que intraaxonalmente se desplace desde la parte más periférica hasta llegar a las neuronas, donde sí se va a producir la formación de la ubicación. O sea, no se repita en las extensiones nerviosas. Tiene que llegar hasta la parte en el asta de amo, específicamente, y en otras áreas del cerebro para llegar a desarrollarse la formación de estos nuevos neurones. Entonces se recepciona, se acopla esa proteína que al receptor, ingresa con una endocitosis, se decapsida, los genomas quedan libres, de los cuales se comunica la información en nuevas cadenas de ARN, y luego se también va a ser responsable de la síntesis de las proteínas que permitirán el ensamblaje de un nuevo guión, y paralelamente a él ya estas proteínas han sido expulsadas sobre la superficie de la membrana citoplasmática, y cuando el virus está ensamblado se le cubre de él para ser liberado externamente con todo el potencial de poder volver a infectar a una nueva célula. Entonces, en esa eliminación del citoplasma de la célula, este virus va a poder estar extendiéndose a lo largo de las inervaciones para comprometer diversas estructuras donde se puede identificar la presencia del virus. Entonces, en la patogenia, lo más común que nosotros conocemos, que va a ser el origen de la mordedura de un animal doméstico y específicamente del perro. Un perro que podría estar mordiendo en la pierna, si es una persona adulta, o en la cara, si es un niño, porque es de la altura del perro, el niño. Los niños, cuando les muerde el perro, no sufren heridas en las piernas, sufren en las manos o sufren en la cara, en la parte superior de su cuerpo. Existe una pequeña replicación en el tejido muscular, pero no importante. Lo que sí es importante es que estos virus alcancen a las extensiones nerviosas que todo nuestro organismo tiene, en todos nuestros tejidos, y se introduzca en él y sea su vehículo para que intraaxonalmente, a una velocidad que ustedes van a investigar, pueda llegar hasta la médula espinal y desde la médula espinal ascender hasta la masa cerebral. Y específicamente van a haber varias áreas donde las neuronas que se ubican en estos lugares puedan formar nuevos viriones, pero uno de los lugares más donde se identifica o donde se halla cuando agarramos un cerebro es que no masivamente corto por todo lado para ver si hay virus, sino cuando se ha podido dirigir al asta de amo, se ha podido identificar que existe mayor presencia de neuronas con estos corpúsculos de Negri, que son justamente aquella información de los viriones que se identifican más en ese lugar. Luego que aquí se han podido formar los viriones, de acuerdo a la explicación anterior, en la neurona, donde se encuentra el núcleo, esa parte amplia, luego de ello, los virus salen igualmente pueden salir externa afuera, pero también pueden mantenerse intraaxonalmente para desplazarse a través de esta inervación que llega hasta la córnea. Y en esa inervación que llega hasta la córnea puede ser infectada por el virus.
visto casos donde las personas que han necesitado un trasplante de córnea, y obviamente se obtiene la córnea de un cadáver, no se va a sacar de una persona muerta, ¿no? Se saca de una persona muerta, tal vez no se sabe cuál fue la causa, no se llegó a hacer un buen diagnóstico de esta persona, se ha podido determinar que aquella persona que recepcionó una córnea llegaron a desarrollar rabia. Entonces, por eso es que ya se ha determinado que una de las estructuras que pueden estar contaminadas con el virus es la córnea. Otra glándula importantísima que también recibe una inervación de nivel central al periférico es la glándula salival. Y es justamente esta glándula salival la que va a ser la forma de transmisión de la infección de este virus cuando se produce una mordedura o una lamedura, porque en esa saliva va a estar encontrado el virus, va a encontrarse el virus y va a tener todo el potencial de poder infectar a una persona. Y el otro lugar donde se ha podido identificar es la piel, específicamente aquí a nivel de la nuca, donde este conocimiento nos permite hacer biopsias cuando se sospecha que un paciente pueda estar con rabia, se hace biopsias y en esa biopsia hace una serie de pruebas para poder identificar en forma directa la presencia del virus. Este es un lugar ideal porque obviamente no vamos a hacer una muestra de córnea, ¿verdad? Para hacer un estudio. El lugar ideal es este, pero hay otras pruebas que ya vamos a estudiar. Entonces, es así como se produce la epidemia de este virus. El género Lyssavirus, que hemos dicho que incluye el virus de la rabia, entonces biológicamente sabemos que necesariamente viene de un reservorio. El reservorio nunca es ser humano, sino es un animal salvaje, muchos de ellos, como los mapaches, las mofetas, las ardillas, los zorros, los coyotes, pero algo muy importante es el murciélago. El murciélago se ha podido estudiar, ¿cómo se llaman los que estudiaban en las cuevas? Los espeleólogos. Los espeleólogos han podido encontrar en estos estudios a muchos de esos murciélagos, no les gusta vivir en las cuevas, han podido encontrar a gente, murciélagos infectados con este virus de la rabia, ¿no? Entonces, y no solamente estoy hablando de las cuevas, porque en la selva no hay cuevas, ahora cuevas, pero no es tanto como en otras áreas, y en estos lugares, estos también viven los murciélagos en estas cuevas, y puede ser que estén infectados y puedan, en estas áreas donde la gente tiene casa y además tiene animales como las vacas o los caballos, estos pueden ser mordidos también por estos murciélagos y ser infectados con este virus. Pero lo que sí, aquí nosotros sí nos exponemos muchísimo son nuestros animales domésticos. El perro y el gato. Y es la fuente de infección en las zonas urbanas, fundamentalmente, si es que se pueda producir una infección por este virus. ¿Cómo se transmite? Mordedura del animal infectado al hombre. Puede ser que sea murciélago, puede ser que sea murciélago, puede ser que sea perro. Y digo, no solo la mordedura, sino la medura. O sea, si un perro infectado, que tiene la saliva infectada con este virus, me lame aquí en mi mano, definitivamente no va a pasar nada. Pero si yo en la mano tuviera un pequeño rasguñón que ya rompió el estrato córneo de mi piel, cuando nos raspamos el estrato córneo desaparece y se expone la capita más superficial, pero ya debajo de ese estrato córneo la piel se convierte en mucosa, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuál es la característica de la mucosa? ¿Cuál es la característica de la mucosa? ¿Qué les pasa? Histológicamente, ¿qué tiene la mucosa? Voy a fusilarlos, ¿eh? Le digo a la doctora Anita, le da patatús. Un epitelio plano certificado, no cornificado. No cornificado. No cornificado. La mucosa no tiene estrato córneo. Por eso digo, si me hago una raspadura y me estoy volando el estrato córneo, se queda como mucosa, porque ya no tengo estrato córneo. Y las mucosas, como mi boca, como mi conjuntiva, es una mucosa, fácilmente puede permitir el ingreso del virus.
Entonces, una simple lamedura en una erosión de la piel, donde he volado la capa córnea, puede ser que pueda permitir el ingreso de este virus. Una lamedura del perro infectado. Pues el contacto con la saliva de este animal infectado, mucosas intactas como la conjuntiva, la cavidad oral, los genitales o una herida abierta, va a permitir que a través de simplemente esa lamedura pueda penetrar el virus y desarrollar la infección. También puede ser inhalación discreta, si lo consideramos. Este espeleólogo que se mete ahí en la cueva a estudiar sin protección puede inhalar estas heces de los animales que podrían estar contaminados, así como también podría estar incluyéndose en sus ojos. Por eso nosotros usan lentes especiales, mascarillas especiales para poder penetrar a estudiar en estas áreas. Los aerosoles en los laboratorios, y de humano a humano, trasplante de córnea. Y de humano a humano, cuando el paciente está en su etapa de encefalitis y se torna agresivo, así como el perro, y que no se tenga conocimiento de él, en la misma atención que se pueda dar, es posible que pueda morder y atacar a la enfermera o al técnico o al médico que pueda estar atendiendo. Y puede transmitirse la enfermedad de esa manera. El paciente que tiene rabia, automáticamente cuando se hace el diagnóstico se le ve esta actitud de hiperactividad que presenta, de agresividad, igual que el perro tiene el humano. Y convulsiones, actúa de una manera totalmente descontrolada. A ese paciente se le amarra a la cama para evitar un posible ataque de la persona enferma a la persona que lo está atendiendo. Y en el cuadro clínico, en la rabia en humanos, ustedes van a leer rabia en caninos para su cuadro clínico de espacio clínico. ¿Cómo es? Porque es importante que sepamos cómo se desarrolla esa rabia en el animal para poder reconocer desde el principio. Está bien raro. Esa rareza del perro hay que saber conocerla para pensar que de pronto quiere estar con rabia. Entonces eso lo van a investigar ustedes. Pero en el caso de la rabia en humanos, en el cuadro clínico, existe un periodo de incubación que no es exacto, es absolutamente variable. Yo no puedo decir, como he dicho en tantas veces, tiempo de incubación de 10 a 5 días, de un mes o de 2 meses. No, acá se vuela eso. No existe. Porque el tiempo de incubación puede ser de meses a años, dependiendo del inóculo. ¿Cuánto fue? Fue una lamidita, es igual que una lamidita sencilla, una sola lamidita, a que el perro me haya mordido así y me haya desgarrado el tejido. Igual. ¿Cuánta saliva habrá entrado aquí y cuánta saliva habrá ido simplemente en el lengüetazo que me ha hecho el perro? Y también en la lesión pequeñita que pude haber tenido, ¿verdad? ¿Dónde estuvo ubicado? ¿Acá en la cara o en el pie? ¿Cuál es la velocidad del desplazamiento del virus intraaxonalmente? Pregunta de examen. Se investiga. ¿Cuánto se mueve el virus dentro del axón para haber llegado de la punta del dedo gordo del pie izquierdo hasta el cerebro, lugar donde se va a producir la replicación viral? Obviamente importante el sistema inmunológico del paciente. ¿Cómo es esa respuesta de él desde la infección? Lo que ha pasado este tiempo, variable, viene la fase prodrómica, común a muchas. Fiebre, náuseas, vómitos, cefalea, anorexia, sensación anormal de dolor o parestesia en el sitio de la mordedura. Si fue mordedura, pero si fue una lamida no va a existir esto. Entonces, ¿esto qué será? No sabemos. Y luego viene la fase neurológica de un trastorno grave de infección de las neuronas que se traduce en encefalitis. La clínica nos muestra hidrofobia, para explicar por qué y cómo se da, alucinaciones, ansiedad, convulsiones, disfunción mental, parálisis, coma y muerte. Cuando se produce una encefalitis por este virus, y estamos aquí en la fase prodrómica, inexorablemente esto va a seguir esta secuencia.
Claro, esa es la secuencia. O sea, quien le mordió un perro con rabia y no se le atendió correctamente, ese paciente va a morir por rabia. Entonces, no hay terapia antiviral ni nada, él se muere y muere. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es en evitar que llegue a producirse la enfermedad de la rabia. Ese es el objetivo, ahí nos encaminamos. Y luego que se produce esto, obviamente el virus va a empezar a llegar a través de la inervación que va dirigida a todos los órganos, donde encontramos en la córnea, en la saliva, en la piel, etcétera, etcétera. El diagnóstico de laboratorio se apoya mucho en el clínico. Un clínico donde va a haber antecedentes de esta situación. A veces no hay el antecedente. Con las mustas le lamió un perrito ahí en la calle, siguió pasando. Ni siquiera tomó en cuenta esa lamidita que le dio un perro X cuando iba por la calle. Ni conoció al perro, ni pasó absolutamente nada. O sea, aquí sí es problemático porque a veces no se sabe. Los pobres médicos están viendo un cuadro de encefalitis. Y la encefalitis, ojo, no es solo por rabia. Puede ser, la gente puede producir otros virus, muchos otros virus, así como también bacterias. Entonces no es algo que digamos, encefalitis, rabia, no. No es una neumonía, estreptococo, no. Igual sucede con la encefalitis. Si no tenemos un antecedente como este, estamos navegando y será. Pero cuando ya vemos que incluso estos rasgos de agresividad, de agitación, de convulsiones, se dan todas las encefalitis. Es muy difícil a veces poder hacer diagnóstico si no tenemos previamente una información de que ha habido prioritariamente una mordedura o alguna exposición a algún animal. Las pruebas diagnósticas van al post-mortem, claro, cuando se murió el paciente, pero eso tampoco no queremos, ¿no? Queremos saber el diagnóstico antes de que nos estamos viendo un enfermo, y usualmente lo que se hace es en relación al perrito. Tenemos un perrito que lo hemos agarrado después que se ha producido la mordedura, recogimos el perrito y el dueño viene todo preocupado y dice, no, miren, mi cartilla de vacunación de mi perrito Toby está vacunado hace 6 meses. Lo que pasa es que este jovencito ha venido a patearlo a mi perrito sin que le pase nada y él se detiene. Bueno, en ese caso, lo único que nos debemos preocupar es de hacer una buena curación, ¿verdad? Una buena curación de esa herida para evitar que no se contamine y que evolucione a ser una infección por aneurios. Pero puede ser que el perrito agarradito de la callejera lo agarramos y lo guardamos en cuarentena. El perrito a los 2 días ya muestra estos signos de rabia, está entumido en un rincón, no quiere tomar agua y empieza a babear espuma blanca, está ahí. Ese perrito es rabia. Inmediatamente lo matamos, lo sacrificamos, lo sacrificamos y luego hacemos este estudio del cerebro para encontrar. Entonces, esto se hace post-mortem. Pero ante-mortem es que vamos a ver diferentes pruebas. ¿De dónde vamos a sacar nosotros la biopsia para hacer esta inmunofluorescencia en ese tejido? Bueno, el cerebro. Pero es ante-mortem. ¿Cómo vamos a sacar el cerebro? Es ante-mortem. Antes que se muera. Hacemos una biopsia del cuerpo. Y en esa biopsia podemos hacer también PCR, podemos cultivar también ese tejido, induciendo.
chicos. Son 3 chicos que han rezagado. Tercera fase, no hay rezagados. No hay rezagados en tercera fase. Ni teóricos ni prácticos. Teóricos, salvo que vas a tener accidente, por desgracia, viniendo acá y que se le hayan lesionado gravemente. Bueno, es situación, pero bien, como el certificado, atención y todo, porque a veces me han engañado. Entonces, no se puede. Pero que me vengan a decir que han rezagado el primer examen, de primera fase, y que ni siquiera han presentado ningún documento, y que ahora se les tome ese examen de rezagados. Sorry. No. No, y no, y no. Si no, ¿cómo nos ordenamos? ¿Cómo aprendemos a ordenarnos en seminarios? ¿Verdad? No, sus mamás sí dirían, sí, hijita, no hay problema, no importa. Pero yo, mamá, no. Esta mamá es mamá antigua. Disciplina. Bueno, entonces, la forma, muchas veces estas diagnósticas incluso son difíciles, no son tan sencillas. Y la forma ideal para hacer diagnóstico es la serología. A través de la ELISA podemos determinar los anticuerpos que se hayan producido contra el virus y podemos hacer el diagnóstico de una infección o rabia que ese paciente esté sufriendo en ese momento. Entonces, reitero esto, por favor. Acá, cuando se produce una mordedura de un animal, no solo nos preocupamos de la rabia. Yo creo que cuando hablábamos justamente de esto de los anaerobios, yo dije, primero, en ese momento nos preocupamos de cómo evitar que se pueda producir una infección agregada por anaerobios. Y la boca del animal es tan contaminada que si se produce una mordedura, el riesgo es que se adicione una infección por anaerobios. Y lo que tenemos que tener ahí muchísimo cuidado es de hacer una curación prolija de esa lesión. El otro día la doctora Alicia mandó una foto de una chica de teología que le había mordido el perro y miré y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Casi media pierna le voló el perro. O sea, se la desgarró así, estaba ya. Entonces yo decía, si este perro fuera rabioso, que ojalá no haya sido, ¿cuánta saliva hubiera dejado en esa herida? ¿No? Y en este caso, ¿cuánta saliva ha dejado para que se complique como una infección por anaerobios? Y cuando se produce la mordedura, no solo es el desgarro, sino también es la presión. Y esa presión que produce en el músculo, por ejemplo. ¿Cómo se pone el músculo? ¿Cómo se ponen nuestros tejidos cuando nos golpeamos? Verde, morado, ¿verdad? Entonces ahí hay dos situaciones. Entonces hay que tener que lavar y lavar y lavar con mucho suero fisiológico, metiéndonos como el diente del perro es así, con la pinza, nos metemos ese hueco y lavamos, gastamos litros de agua. Jabonamos, lavamos y lavamos, tratando de eliminar la última bacteria anaerobia que haya podido quedar por aquí. Y cuando cosemos, no vamos a hacer una sutura, qué lindo, me va a quedar una heridita perfecta. No, solo se hace esto. Punto acá, puntos separados, dejando que entre ambas haya un espacio por donde fluyan las secreciones. Si yo coso así, bien bonito, excelente mi sutura, al día siguiente todo va a estar morado con, ¿cómo se llamaba esto que presionamos y había pelotitas? ¿Cómo se llamaba? Crepitación. Crepitación. Y esa crepitación nos dice qué cosa, que hay anaerobios y que esos anaerobios, y si hay eso, ¿qué tengo que hacer con este pedazo de cara? Retirar. Eso no podemos. Las cirugías de cara se deben hacer suturas en segunda intención. ¿Qué significa? Y cuando ya no hay morado, ni infección, ni nada, el cirujano plástico va a cortar finamente los bordes y va a unirlos para que quede una cicatriz. Cara es cara. No se atrevan ustedes a
Y les va a llegar cantidades de chiquitos cuando hagan su serum, cantidades, cuando hagan su... Eso no llega al hospital. Las atenciones de mordedura de perro se quedan en la periferia. Pero cuando están haciendo su curso de atención primaria de salud, que lo hacen en las costas de toda la periferia, allí sí van a ver cantidades de chiquitos que vienen o de gente mordida por perros y que tienen, recuerden esto que les estoy diciendo. Obviamente está basurada bajo la supervisión de los médicos que trabajan allí, pero recuerden lo que les digo, cuanto más grite y llore ese niño o esa persona, estamos haciendo un muy buen trabajo. Entonces, parte importante. Ahora viene la otra parte importante. Estamos pensando que esa mordedura o ese perro esté controlado. Si es que tenemos al perro con vacunación, bien, revisamos bien los sellos, las firmas, etc., etc., sí, está vacunado. Me preocupo solo en la herida de que no se infecte. Si no tengo cartilla de vacunación, como yo, pero yo lo he hecho vacunar a mi perrito. O sea, si ahorita mi perro muerde a alguien y me dice la cartilla de vacunación, no sé dónde está. De verdad, no sé. Digo, este va a ser el sitio de ambos que nadie toque, pero siempre hay alguien que toca y lo mueve y yo ya no sé dónde está. Entonces yo voy a robar a alguien, no me lo sacrifiquen, por favor, no le hagan daño. Cuarentena. Se va observando al perrito un día, 2 días, 3 días, 4 días, está asustado, mi pobre Angus en un rincón, no quiere, come, toma un poco de agüita, pero está asustado. Pero si a ese lo arrincono, o sea, mi perro, si es mi perro que está vacunado, entonces no, el médico no va a decir, sí le creo, es doctora, es médico, ¿cómo va a mentir? No le voy a vacunar, no. Ahí, evidencias. Como ustedes van a mostrar la evidencia de su partida de vacunación, así digan, sí, me vacuné. No, nadie cree en lo que dice. Evidencias. Y como no hay evidencias, le van a vacunar el día 0, el día 3, hasta el día 7. Cuando vean que el perrito está bien, ya, llévese al perrito y ya no le vacunamos ni el día 14 ni el día 18. Pero si el perrito muestra rasgos de que está con rabia, la vacuna continúa. Además que ya lo vamos a sacrificar para ver su basta de hambre. Si el perrito no se le encontró, huyó, escapó, esté vacunado, no esté vacunado, como esté, pero no lo tenemos, la secuencia de vacunación se tiene que dar hasta el 28. Pero simultáneamente a haberle hecho toda la curación, en esa herida vamos a instilar inmunoglobulinas ya elaboradas contra este virus, de inyectar también a la persona inmunoglobulinas y simultáneamente la aplicación de estas inmunoglobulinas, que es una inmunidad pasiva, aplicamos la vacunación para que pueda la misma persona desarrollar sus propios anticuerpos que controlen una posible infección posterior o no infección posterior, una posible cuadro de rabia en el futuro. Entonces, en este caso, no curamos al que esté con rabia. En este caso, prevenimos que no le dé rabia. ¿Está claro? Por favor. Número de casos de rabia humana en nuestro urbana y silvestre que ha habido hace muchos años, ¿no? Pero acá en Arequipa hubo en el 2023 un caso de rabia humana, pero no fue natural de nuestro medio, sino fue una señora embarazada, tratada de uno, ya no recuerdo bien decir, creo que venía de Sandia la señora, creo que el origen fue un murciélago o algo así, ¿no? Y luego la trasladaron aquí a Arequipa y estuvo internada, sobrevivió buen tiempo la señora en el hospital de Seguro Social, pero finalmente desde entonces no se conoce rabia humana, rabia canina sí, o rabia silvestre. Esta es la rabia según los departamentos desde el 2017 al 2025, Arequipa 1, Loreto 2 en el 2019 y Arequipa el 2023. Destino que fue reportado por todos lados, a nivel mundial reportaron por la característica de que la señora estaba embarazada. En el 2025, en el 2023 y 2024 hubieron gran cantidad de perros de rabia canina en Arequipa en diferentes distritos. Incluso el alcalde de Mariano Vergara tomó la decisión de mandar
Entonces, cuando el alcalde daba una norma, un decreto, que iban a hacer iban a censar los perros por casas. Y si la casa tenía más de 3 perros, los demás perros iban a ser sacrificados. Entonces la gente, la Sociedad Protectora de Animales dio un grito al cielo, o sea, fue terrible, se anuló ese decreto. Yo digo, puede tener aunque sea 800.000 perros, pero en su casa, no fuera de la calle. Y ahí lo que hacen es tenerlos en la noche en sus casas y en la mañana tempranito ellos están abriendo la puerta para que se vayan a la calle. Y esos son los que están con otros perros, donde se pueden contaminar, donde se infecta y donde son agresivos para que se produzca la transmisión. Lo que sí hay que, como médicos, nosotros en esta área de donde ustedes estén haciendo su atención primaria de salud, que es como un externado, que en el nuevo plan de estudios hemos puesto externado, hacen visitas domiciliarias, hacen en el área donde van a estar ustedes, hacen una serie de actividades, las mismas que van a hacer cuando vayan a su pueblo, para que vayan aprendiendo cómo se hace por ese servicio de atención, van a conocer en el área correspondiente cuántos gestantes hay, cuántos niños chiquitos hay, preocuparse si ha recibido su vacunación, si no ha recibido su vacunación, si hay perros, o sea, todo lo que ustedes han aprendido, en ese momento ustedes van a poder informar a esa área de personas que viven generalmente en las partes periféricas. ¿Está bien? Eso es un curso muy, muy importante. Y este animalito debe estar también con rabia. Uno de los que puede tener rabia en el área donde se da. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a hablar de rehabilidad, que también lo están viendo en su práctica. Algunos ya lo hemos visto. Ahora vamos a hacer un caso clínico que me van a impresionar los chicos de los grupos en práctica. ¿No? Pedro, ¿no me vas a impresionar? Con el caso clínico. Recto, sí. ¿Qué? Rotavirus. El rotavirus está dentro de rehabilidad. La familia rehabilidad incluye el rotavirus. ¿Te toca? ¿Están con ustedes eso? Muy bien. Ahora voy a ver cómo te luces con la hidratación y la desinfección. Este es un virus muy importante, tremendamente importante. Las infecciones gastrointestinales que habíamos estudiado en general de bacterias, yo había dicho, las diarreas se producen por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos y por otras causas que no son infecciosas. ¿Se acuerdan de esa lámina que les mostré aquella vez para que ustedes entendieran y ampliasen su visión sobre esto? Y les dije, y si no les dije, lo digo en este momento, las infecciones, ya hablando de infecciones, de diarreas infecciosas, las infecciones bacterianas son las que se imponen en las diarreas de las personas adultas. Pero habíamos visto en la clase pasada que había un virus que podía producir diarreas en adultos. ¿Cómo se llama ese virus? Normal. ¿Verdad? Normal. Y entonces, frente a lo que dije aquella vez, ahora digo lo siguiente, que la mayoría de las diarreas en los niños son producidas por virus. Y la mayoría de los virus que producen diarreas producen cuadros clínicos que no son tan severos. Yo podría hacer una similitud para que me pudiesen entender. Cuando yo hablo de los resfriados comunes, ¿cuánto tiempo de evolución dura este cuadro? 3 días, ¿verdad? 3 días. Entonces esas diarreas, por la gran cantidad de virus que están implicados en el desarrollo de las diarreas, también duran así. En el contexto general, y hemos dicho que nada es absoluto en medicina, ¿no? Que puede ser esto, de 3 días. Pero este virus, no. Por eso es importante. Porque este virus puede desarrollar cuadros de diarrea que duran 8, 9, 10, 11, 12 días. Y
Y obviamente la traducción de esta diarrea, ¿a qué va a referir? ¿Ah? A una deshidratación. Y lo que le va a matar no es el virus, sino lo que va a matar y mata millones de niños en diversas áreas del mundo es la deshidratación. Por eso es importante. Por eso es importante. Y por eso tenemos que saber diagnosticar si estamos frente a este virus o no. Lamentablemente, al principio del proceso, no vamos a poder diagnosticar en su pueblo. Cuando ya evolucionó, tal vez podemos tener criterio de diagnosticar que se deba a este virus. Pero en la ciudad sí tenemos la opción de poder determinar desde el principio que estamos frente a una infección por este virus. Es un virus de RNA bicatenario, segmentado y posaérico, sin cubierta y tiene 2 nucleocápsides. El genoma es muy importante porque tiene la información de la síntesis de proteínas estructurales y de proteínas no estructurales. Y en esta cápside, como dije, tenía 2 cápsides, una está afectada por la proteína BP7 y la interna por la BP6. Y estas proteínas tienen que ser rotas, pisadas, para que pueda permitirse la exposición del genoma y actuar por proteasas que no se encuentran como parte de la estructura del virus, sino de proteasas que están en el entorno, en la luz del intestino, para que puedan fragmentarla y liberar ese genoma. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, los niños chiquititos cuando nacen no tienen estas cantidades de proteasas. Es como que recién en su intestino se están separando las enzimas, se están formando las enzimas que van a ubicarse en la luz de ese intestino. Por eso el bebé cuando nace le damos una chuleta así grandota con sus papas apenas nace. Y ni siquiera voy a decir pues que le damos la chuleta así entera para cortar y que coma, porque ni dientes tiene. Pero podríamos licuarla, ¿no? Y le pongo 2 huevos duros ahí en la licuadora y le meto un zapallo y le meto esto y le hago una masa olorosa horrible. Una vez hice así tan fea que salió de un color verde porque era espinaca y mi hija miró bebita y empezó a vomitar. A mí me dio asco y le dio asco. Qué horrible. Parecía el vómito de, ¿cómo se llama esa película? De demonios. ¿Del exorcista? El exorcista, cuando la chica vomita, ¿se acuerdan? ¿Viste la película? Era igualito. Pero la pobre ni siquiera había visto la película, ni la había visto, ¿no? Pero así fue. Entonces eso no puede. ¿Por qué no le damos ese churrasco cuando sabemos, proteína, que sabemos que tiene vitaminas y eso? Porque todavía ese intestino no está preparado para poder metabolizar todo este tipo de nutrientes. Entonces, esos 6 meses iniciales, el bebé solo toma leche. Y es más, ustedes están extendiendo la lactancia hasta los 2 años y se pueden más años. Y yo, ¿qué les pasa a esto? Que la mamá no trabaja. Eso está bien para países como otros países donde les dan años de tiempo postparto para que cuiden a sus hijos. Alemania, Francia, pero nosotros ¿qué? Yo di a luz un día y a la semana estaba continuando siendo internado y en el otro a la semana estaba continuando siendo la residencia. Así que a mí no me vengan a claro que no fue correcto, ¿no? Pero pues sí, la necesidad pues. Entonces eso es importante, ustedes ya desde este momento que estoy explicando esta estructura, lo vayan entendiendo. Entonces las proteínas estructurales de rotavirus que conforman la estructura, aquí está la proteína BP6 que constituye la cápside interna del virión y que aquí va a formarse a partir de ella 7 serogrupos. El más importante de todos es el A, el que es responsable de desarrollar este cuadro clínico en los niños. El resto puede infectar a otros animales, pero también al hombre, pero vuelvo a repetir, el A es el más importante y aquí puede dividirse en 2 subgrupos unidos en función justo de esta especificidad de BP6. La proteína BP4 es la que constituye la espícula, la que se va a pegar al receptor de la célula, el enterocito,
Pero cuando se producen estas proteasas van a permitir que se expongan estas cápsides internas y externas para poder permitir la decapsilación del virión y la presencia del genoma pueda ser evaluado, leído para la síntesis de los componentes de este virus. Esa partición de estas dos cápsides y que se va a producir esta fractura de CPET es importante porque de ello es que se va a traducir el daño que esas células del enterocito van a sufrir. Y ese sufrimiento del enterocito se va a dar justamente en cambios citológicos de la chapa estriada que se va a traducir en esa enfermedad. Este es un virus que resiste el medio ambiente, resiste el pH ácido y el alcalino, resiste la refrigeración, resiste el pH ácido del estómago y fácilmente puede llegar hasta establecerse en la luz del intestino y traducirse luego en diarrea. Pues el genoma de este virus, y que separadas todas estas proteínas que se han elaborado a partir de ella en la prueba de Westerveld, nos muestra esta imagen con proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Son 6 proteínas estructurales y 6 no estructurales. Y como géneros patógenos existen otros virus, como el poltivirus, fiebre de la garrapata del Colorado y el virus de Ehlers, y el orbivirus, que tiene el virus hemerobo, produce meningoencefalitis en la Siberia, pero no nos afecta a nosotros, solo nos importa este. El rotavirus humano, que como dije, ya habíamos visto esta estructura y habíamos visto este genoma que es partido formando la síntesis de las proteínas estructurales y no estructurales. La transmisión feco-oral, es decir, que se encuentra en el intestino y que las personas pueden eliminar a través de ella contaminando manos que podrían estar procesando alimentos o contaminando alimentos que podrían estar expuestos a este virus y que podrían ser ingeridos por personas específicamente en mayor potencia por los niños, que es nuestra población, diríamos, proclive a poder infectarse con ellos. Estas células de la chapa estriada, células biliosas, son las que son afectadas por la presencia de este virus, las que son dañadas y van a perderse esa capacidad de poder absorber. O sea, el epitelio, recuerden histológicamente, ¿verdad? El enterocito y el enterocito tiene esto, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Absorción. ¿Para qué sirve esto? ¿Y por qué no es así? ¿Por qué no es así? ¿Por qué el enterocito no es así? ¿Y por qué sobre esto tiene esto? Sí, este de acá también podría absorber, ¿verdad? ¿Pero por qué tiene así? ¿Por qué? Amplía la superficie de absorción. Amplía la superficie de absorción. La chapa estriada tiene la función de ampliar. Si aquí hay 1 metro cuadrado, aquí van a ver 20 metros cuadrados. Es lo mismo absorber por 1 metro que por 20 metros cuadrados, por 20 metros de superficie, ¿verdad? Entonces, esas velocidades son alteradas por la presencia de este virus que se ha acoplado inicialmente allí y que va a traducirse luego en que no pueda permitirse una absorción correcta. Entonces, la ruptura de esta proteína capsídica por las proteasas facilita el ingreso del precinto de P8 y además, como una proteína no estructural NSP4 tiene un comportamiento de enterotoxina que va a sumarse además al hecho de que no se absorba bien el hecho de que esta enterotoxina elimine más líquido hacia la luz del intestino. Y entonces, como el epitelio está dañado, no pueden absorberse los carbohidratos. Y como no se pueden absorber los carbohidratos en la luz del intestino, se va a presentar una mayor osmolaridad. Y esta mayor osmolaridad va a jalar agua del enterocito y del tejido subyacente
Y además la toxina, la enterotoxina, la NSP4 va a eliminar más agua. ¿Qué va a haber en la luz del intestino? Mayor cantidad de agua, que se va a traducir en diarrea. Diarrea acuosa. Diarrea acuosa. Y ese es el resultado de la infección producida por esta diarrea, que es una diarrea osmótica. ¿Cuánto tiempo va a durar esa diarrea? ¿Cuánto tiempo debe durar esa diarrea? ¿Cuánto tiempo durará la diarrea? Los 3 días que duró la diarrea sencilla de otro virus, como habíamos dicho. Hasta que el paciente se quede sin líquido. ¿Qué? Hasta que el paciente esté completamente deshidratado. Hasta que el paciente esté completamente Deshidratado. deshidratado. Oye, no seas cruel, está muerto ya. Se va a morir. Claro, de hecho, si no es atendido, se va a morir. Pero en el caso de que no se muera y sea atendido, ¿cuánto tiempo debe durar esa diarrea? 48 horas. No, Más de una semana. más de una semana. ¿Por qué? Porque el epitelio va a tardar en regenerarse. Porque el epitelio va a tardar en regenerarse. Hasta que no haya recambio celular natural de ese epitelio, la diarrea va a seguir dándose. Porque ese epitelio no puede absorber adecuadamente los carbohidratos. Por eso es que esta diarrea dura tiempos largos. Y se da en niños entre los 6 y los 24 meses, con muchísimas muertes a nivel mundial. El 92% de neonatos es asintomático. ¿Por qué? ¿Por qué es asintomático el 92% de los niñitos? ¿Por qué no le da diarrea por este virus? El niño de atrás. Porque recién están formando todo el epitelio de la luz intestinal. No. ¿Por qué? Porque no producen proteasas. Porque no produce proteasas. Si no tiene proteasas, hemos dicho que es importante para que se produzca la fermentación de esas proteínas. Pero hay un 8% que sí. Y ese 8%, dentro de ese 8%, nosotros tuvimos acá en Arequipa hace unos años, en la clínica San Juan de Dios, donde los niñitos recién nacidos empezaron a presentar diarrea. El niñito hace 3 deposiciones de meconio el primer día, el siguiente día ya las 2 primeras todavía siguen siendo meconio y ya la tercera, y es, si recibe tetita, va a ser una diarrea amarillita como la yema del huevo, sueltita. Esa es la diarrea normal de un bebé que está tomando leche materna. Pero eso se dio. El meconio se eliminó en el transcurso de la mañana, suelto. Pasó. O sea, no es normal que un niño recién nacido tenga diarrea. Y todos los niñitos estaban ahí. Nos hizo el estudio, se determinó que eran notavirus. ¿Notavirus? ¿Cómo no ser notavirus en un niño chico? Estaba dentro de ese porcentaje del 8%. Empezaron a investigar, había una persona en común que había sido quien preparó los biberones. Hicieron el estudio de la señora, ¿qué están examinando? El estudio de la señora. Era el elemento común al estudio epidemiológico del cuadro, fue detectado. Y cuando hicieron los estudios, ella estaba infectada con este rotavirus, aunque no traducía ningún cuadro. Probablemente la elaboración de los biberones usó el baño, no se lavó la mano, y esta fue la forma como se produjo la infección. No produce inmunidad. El que tenga un niño un cuadro clínico no produce inmunidad. El que se vacune no produce inmunidad tampoco. Lo que hace la vacuna es disminuir los 12 días y disminuir la frecuencia de las deposiciones en el día. Que obviamente esas 2 disminuciones va a traducir en que haya menores posibilidades de deshidratación, pero no que cure, no que evite que un niño pueda infectarse. Miren cuántas muertes al año en todo el mundo. Hasta ahora no se ha podido controlar esto y es bastante grave por esta característica de muerte, de deshidratación, sobre todo en áreas donde no existe una buena salubridad y tampoco la atención sea buena.
El cuadro clínico tiene un tiempo de incubación de unos 3 días, viene vómitos, diarrea acuosa, que va a ser observadas como bonizagre, fiebre muy alta, deshidratación y el desnutridos es grave. Entonces el niñito que llega a la consulta deshidratado, evaluamos, el pellizcón en el abdomen es nuestro parámetro ideal para poder determinar el grado de deshidratación del niño, pero lo más importante en los niños es el peso. Ustedes van a aprender que hay reglas para decir que un niño de 7 o de 3 años que mide tanto, son unas reglitas que las van a aprender de bien, y con ese dato que tienen, hacen sus multiplicaciones, divisiones, y decimos, este niño debe pesar 10 o 12 kilos. 12. Entonces está pesando 8, ha perdido 4 kilos de peso. Estos 4 kilos de peso es 4 kilos de agua, de litro. En 4 litros de agua normalmente debe haber tanto de sodio, tanto de potasio, tanto de cloro. Y esa cantidad adicionamos a los frascos y empezamos a rehidratar al niño para que lo saquemos de ese estado de deshidratación. Lo sacamos al niño del estado de deshidratación, hacemos el estudio primero del examen de heces, donde hemos dicho no hay hematíes ni leucocitos. El diagnóstico es infección viral. Y como en nuestro medio acá sabemos que tenemos que cuidarnos, fundamentalmente para informar a la mamá que es la que va a cuidar, hacemos estas pruebas buscando los antígenos virales a través de diferentes pruebas en las heces de ese niño. Antígeno viral, ahí no buscamos anticuerpos, buscamos antígenos virales y con eso hacemos el diagnóstico de que el niño está con rotavirus. ¿Por qué queremos saber que sea rotavirus? Ya os he dicho, es diarrea de larga data, de varios días, y eso tenemos que informarle a la mamá cuando viene. Señora, tenemos este examen de su niño y hemos identificado que él está infectado con este virus, no va a ceder en 2 o 3 días, va a durar más. Usted tiene que cuidar que cada vez que haga una diarrea, le deben dar de beber, ya lo hemos sacado, ya no vomita, le debemos dar suero bien preparado que vende o que usted sabía cómo se prepara también, ¿verdad? Va a preguntar en el examen ese suero casero, que eso no es como el Padre Nuestro, no se lo pueden olvidar. Algunos de ustedes ya se han olvidado el Padre Nuestro, cuando van a misa solo mueven los labios y ni siquiera están diciendo el Padre Nuestro. Por ejemplo, Pedro ya se olvidó el Padre Nuestro. Les voy a decir rezar el Padre Nuestro en la práctica hoy día, Pedro. Y aprenderse bien, ¿no? Entonces con eso le rehidratamos cada vez. Pero el chiquito sigue pues, con 10 diarreas al día. La madre está desesperada. No, de hecho este doctor no le ha hecho nada, mijito. Se va donde otro, hace todo el mismo procedimiento y le dan, lo rehidrata porque se deshidrató, no tuvo la paciencia de darle al niño cada vez que tuviera diarrea, de darle y darle, porque tal vez la mamá trabajaba también. Octavo día, sigue con las 10 diarreas al día. Ha bajado un poco, pero sigue. Y entonces va, el médico le hace igualito, la misma secuencia. Y al 9º día se fue la diarrea. Chao. Acabó. Qué excelente ese doctor. Buenísimo. Esos dos visitentes son unos burros, ¿verdad? ¿Qué les han dado el título de pediatra si no saben nada? El primero debió darse el tiempo de hablar con la mamá, de explicarle quién era el que estaba ocasionando esa diarrea, cuánto iba a demorar esa diarrea, cuáles eran los cuidados que debiera tener y convencer a la mamá, señora, si esto que estoy indicando no se hace, su niño va a seguir con diarrea y va a volverse a deshidratar y eso es peligroso porque hasta se puede morir, etc. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que vamos a ver si esta diarrea es producida por el rotavirus o es otro virus o cualquiera que pudiera ocasionar un cuadro clínico más pequeño. Rehidratación es lo más importante y cuando se produce una rehidratación grave, tercer grado, no solo hay que restablecer el equilibrio electrolítico, sino también el ácido básico.
fácilmente se puede ir a hacer acidosis metabólica en el proceso de la deshidratación. Tenemos que ver en su pueblo, tienen que ver, no va a haber, ay, quiero gases en sangre, electrolitos. ¿Qué electrolitos ni gases en sangre? Ahí esa medida, ¿sabe cómo se va a hacer? Con el peso. Con el peso yo voy a saber cuánto de sodio, potasio y cloro necesita, y también con otros rasgos que han aprendido en fisiopatología, cómo es la respiración de un acidótico, para adicionar en ese suero bicarbonato y sacar la acidosis. Miren todo lo que tienen que saber. Miren todo lo que tienen que saber. No hay tratamiento antiviral específico. Se ha creado 800.000 vacunas y se siguen creando, y se siguen creando, y se siguen creando. He dicho, el objetivo de todas ellas es disminuir tiempos y frecuencias. Nada más. Y si uno se infectó, no se curó para toda la vida porque se puede volver a reinfectar. Definitivamente es útil. Definitivamente es útil. Pero no en todos los países del mundo tienen acceso a esto. Y la incidencia de la mortalidad sigue siendo alta. Con esta diapositiva siempre doy en este momento de la clase un homenaje a las enfermeras del Hospital General donde yo hice el internado y donde pude ver la destreza de ellas de poder canalizar una vía en un niño deshidratado que tiene sus venitas finitas y colapsadas, está contra deshidratado, y ellas tenían la habilidad de canalizar esta vía. Imagínense, unas capas. Y ustedes cuando vayan a su pueblo, la enfermerita que los va a acompañar también haciendo su serum va a ser una enfermerita muy buena, probablemente buena para canalizar una vía de una persona adulta. Pero les va a llegar este caso. La pobre no va a poder hacer. Ustedes ya le dieron tanto de cloro, tanto de sodio, una solución de tanto que pase por gotas, de 5 gotas por minuto, o 10 gotas por minuto, que vamos a ir modificando esto. La enfermerita está tomando datos, prepara las soluciones, va a pincharle al bebé y no puede. Se va donde el doctor, que es el jefe del centro de salud, el internito, el doctor, médico, cirujano, doctor Pedro Berlanga, ahí jefe del centro de salud. Hoy día me agarré de Pedro. Y le dice, doctor, no puedo canalizar la vida. Y Pedro le va a decir, yo tampoco. Eso no se logra, esa capacidad, esa destreza de hacer eso, que no es labor solo de la enfermera, es labor nuestra. Ellas van a hacer lo que nosotros hacemos y cómo les enseñamos. Ellas confían en nosotros, ellas obedecen lo que nosotros les decimos. Eso no se logra, chicos, con 6 horas de internado, que es el que ustedes reclaman a gritos, marchando por las calles y todo, para hacer su internado. Eso se logra con 24 horas de un día, 24 horas del otro día y así sucesivamente. Eso se hace en las noches, a medianoche, cuando la mamá no está viendo, está fuera en la noche, y la enfermera de emergencia les dice, mira, ¿cómo se hace? Ella les dirige así bien bonito, mira cómo he pinchado, cómo he hecho, ya lo hizo. Va a venir otro niñito y empiezan a hacerlo. ¿Ustedes creen que eso, que ellas nos enseñan y nos enseñan, lo van a hacer en el día, en sus 6 horas de que les toca hacer el internado en el día? Los niños llegan en la noche, los niños no llegan. En la mañana dicen consultorio externo, en la noche llegan. Así es que vayan pensando, chicos, si realmente quieren ser buenos, tienen que sacrificarse en el internado. Ay no, yo tengo que dormir, me voy a envejecer si no duermo 8 horas. Ya la doctora Ramírez nos obligó durante la carrera a dormir menos, pero ahora en el internado quiero dormir 8 horas. ¿Sí? ¿Sí va a ser? Miren estas artiguitas. Escasas. 48, 72 horas de guardia. Y con panza.
estoy diciendo que se vaya a embarazar, que se haya internado. Pero, yo no sé, muy debiluchos han resultado estos chicos de esta enseñanza. Creo que seamos más fuertes, ¿no? Más fuertes. Ahora vamos a hablar de paramixo y ortomixoidad. ¿Alguna pregunta al anterior? Ortomixoidad y paramixoidad. Vamos a hablar. Antes estaban juntos, pero después se separaron. No separaron. Y ortomixoviridad incluye a los virus gripales A, B y C. La clase pasada les mostré un cuadrito para que ya vayan entendiendo entre lo que era resfriado común y gripe. ¿Se acuerdan? Entonces este ortomix, todavía puse ahí el virus de la influenza A, B y C. ¿Se acuerdan? En ese cuadrito que tuvieron. Entonces justamente pertenece a la familia ortomixoviridad y está incluida por estos tres géneros gripales A, B y C, que son tipos definidos por definidos por la nucleoproteína. Y aquí hay diversos, pero para mí el más importante es el A. También el B, pero el A tiene una especie de importancia por su comportamiento y que nosotros tenemos que conocer para evitar que se pueda producir. Y están definidos por las glicoproteínas de la superficie. Este virus estructuralmente está formado por ARN, pero no es un ARN continuo, sino está partido en 8 segmentos que van a ser responsables de la información propia del virus. En la parte externa están estas espículas, una importante, la que se va a adherir a los receptores, que es la hemaglutidina, y una enzima, que es NA, la neuroamilasa, muy importante en el rol patogénico que tiene este virus. Tiene una forma esférica y como hospedadores está el virus gripal A, que infecta al hombre, que infecta a los mamíferos, a las aves domésticas, a las aves salvajes. Entonces, ¿qué pasa con este virus gripal A? Es el que ocasiona estos episodios de influenza que anualmente llegamos a desarrollar en nuestro país y en todo el mundo. Es un virus que anualmente hay que vacunarse contra él porque va modificando su genoma cada año. ¿Y cómo es que cambia su genoma? ¿Por qué? Porque el virus se modifica, puede ser en el hombre, como también puede ser en estos animales. ¿Y dónde? ¿En qué país modifican eso? En la China. Y en la China, así como en nuestro país, nosotros vemos fotos de la China de ahora, ¿no? Ahora nos muestran fotos de ciudades pero increíbles, con unos edificios increíbles. Pero si ustedes se remontan a la China de hace unos 20, 30 años, las fotos eran de gente con su sombrerito así, que estaban en el campo, cultivando. Esas eran las fotos que llevaba la China. En 30 años la China ha cambiado, pero tremendamente. Pero eso no significa que existan áreas periféricas donde se sigue manteniendo esta misma forma de vivencia que tiene esta gente, muy parecida a la que nosotros también tenemos en áreas no de la urbe, sino en áreas rurales, donde, sobre todo cuando hace frío, lugares donde hace frío, donde la gente tiene una casita, un cuartito grande, donde la gente duerme allí y donde también meten en la noche su patito, la gallinita, el conejito, algunos corderitos, porque si los dejan afuera van a amanecer congelados, ¿verdad? Entonces, para mantenerlos calentitos, los meten ahí en un ladito de su habitación para que convivan con ellos, generalmente con las noches. Eso sucede en China. Y sucede que un humano chino está infectado y está con este proceso gripal que transmite la infección a estos animales. Y en estos animales se produce una característica que se llama, cuando hay cambio del genoma en el animal, que se llama deslizamiento antigénico. Y esa modificación del genoma que se ha producido en el animal infecta nuevamente al hombre. Y este hombre es, con esta modificación,
el que va a transmitir al resto de personas de su entorno. No va a infectar a mí, ¿verdad? Y estos son los virus que van a llegar a través de esta movilidad de las personas, de los aviones, etcétera, etcétera, se va a diseminar en todo el mundo. Entonces, cuando los laboratorios detectan ya esta nueva cepa de esta influenza, elaboran vacunas. Y las vacunas deben llegar antes de que llegue el virus. Y cuando llega antes del virus, generalmente es en marzo, febrero, ya se está instaurando las vacunaciones a nivel mundial para evitar la posibilidad de la infección. Eso se llama deslizamiento antigénico, con una mutación anual sostenida y permanente por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Las vacunas se van a efectuar cada año? Sí. ¿Quiénes se han vacunado contra la influenza este año? Qué bueno, buen número. Muy buen número. ¿Se han enfermado con gripitas sencillitas? Sí. Sí, porque la vacuna no es para el resfriado común. Pero les ha dado esa que les ha tirado a la cama, que han estado destruidos con dolor, cefalea, que no les ha permitido venir a clases durante este primer semestre, en los últimos meses, y igual que yo. El año pasado no me pude vacunar porque la enfermera no me vacunó, no me avisó que había llevado la vacuna, la enfermera de acá de la universidad. Y me dio una que duró 3 meses, complicada con proteínas. Estaba mal, 3 meses. Entonces le fui a llamar la atención y dije, ¿cómo se te ocurre de no haber realizado por mi culpa? Y yo estoy mal. Y me juró que este año, a la primera que iba a vacunar, iba a ser. Un día recibí una llamada de la enfermera y me dice, doctora, la estoy esperando, usted va a ser la primera. Y me vacuné. Todo el año no me han visto enfermo. O sea, como esta rinitis que es alerta a ustedes, me va a tomar una influenza terrible. ¿Cumple su rol importante la vacuna? Cumple. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros con esta vacuna. Frente a esta que ocasionó una epidemia grave, no hace mucho. Nosotros estuvimos metidos en el embrollo. Cuando ustedes tal vez vayan a algunos restaurantes, no tanto del centro que de la periferia, y van a entrar al restaurante y en la puerta encuentran un lavatorio con su piletita ahí para lavarse las manos. ¿Sí? ¿Han visto? Realmente en los restaurantes de periferia todavía se mantuvo eso, algo que se obligó en todos los restaurantes, no solo los de periferia, sino también los del centro. Ahora porque son chic, lo han quitado, ahora ya tienen su botella de alcohol que hemos usado durante la pandemia. Pero eso es lo que se hizo, como una medida de poder seguir contaminándonos con ella, que toda la gente que llegaba a los restaurantes, y en ese tiempo nos lavábamos las manos más que usar mascarilla. Ahora ya usamos mascarilla. ¿Cómo va cambiando en el estudio epidemiológico del conocimiento de los microorganismos cuáles son las formas de poder evitar ser infectadas? Y el virus gripal B, el hombre. Entonces la proteína H, que es la hemoglobinina, es la que se va a adherir a un receptor de ácido ciálico que existe en las células a las cuales va a infectar, son fagocitados, y internamente se decapsida y ese genoma permitirá la formación de las proteínas que conforman la estructura del virión. Infectan las células del tracto respiratorio, afecta la depuración mucosidad y provoca broncoespasmos. Y el virus produce esta neuraminidasa que también habíamos visto en la superficie, que rompe los ácidos ciálicos y permite, nosotros sabemos que a nivel del tracto respiratorio está cubierto por muco, porque las células caliciformes están recubriendo también esta parte del muco. Y esta neuraminidasa rompe ese muco, abriendo para poder permitir el acoplamiento del virus sobre la superficie de las células. Entonces ya sabemos lo que significan los deslizamientos antigénicos y los cambios antigénicos, se llama así, cuando hay una mutación o un cambio de genoma en humanos. Deslizamientos en animales y en humanos se llama cambio antigénico. El cuadro clínico ya hemos visto, ¿no? Incubación de 24 a 48 horas, malestar general,
síndrome gripal de 38-40, dolor muscular, dolor de articulaciones, ojos infectados. Todo lo que yo había descrito en ese cuadrito, recuerdan de la gripe, todo eso se da aquí. Pero pueden haber algunas complicaciones bacterianas, pasado este tiempo de los 3 días, donde se puede agregar cualquier tipo de microorganismo. Por eso si hay una persona que está con influenza, hay que guardarla, cuidarla, protegerla, para que no solo no infecte a otros, sino que esa misma persona se infecte y pueda complicar ya después hasta con una neumonía bacteriana. No estoy hablando de neumonía viral, de un proceso respiratorio grave que puede instaurarse en esta persona que está sufriendo de influenza. Pero puede producirse también Guillain-Barré. ¿Qué es el Guillain-Barré? Es la desmilinización de los axones periféricos que van en sentido periférico a central. Eso produce debilidad sobre todo en las extremidades que se van acercando más al tronco del cuerpo y puede llegar a producir un paro respiratorio. Lo que pasa es que en el Guillain-Barré hay un daño a nivel de hay una parálisis ascendente por el compromiso de este sistema nervioso que inerva la musculatura y que va ascendiendo hacia la parte central, comprometiendo los músculos respiratorios, ¿no? Es un proceso inflamatorio que afecta el virus a esta inervación, comprometiendo la inervación motora que puede llegar hasta este punto. Y lo grave es que cuando llega acá, que no hay una atención oportuna, esta parálisis de los músculos respiratorios puede llevar a la muerte. Entonces, lo que se hace, cuando va avanzando este trastorno, este compromiso, lo que se hace es hacer una traqueostomía, unir al paciente a un equipo de vir para que él sea quien dé el soporte de la respiración y pueda sobrevivir. El problema es, como ya habíamos aprendido, que cuando una persona está conectada a estas traqueostomías, lo que va a suceder es que puede agregarse infecciones graves como pseudomonas, y este no es un paciente que pueda estar en su casa, tiene que estar en un hospital, internado en un hospital para superar este problema. Antes, el tratamiento era administrar sangre de él mismo o de otra persona que se le daba transfusiones sanguíneas, pero hoy en día el tratamiento ha mejorado muchísimo y se aplica inmunoglobulinas que son recontra costosas, que se le aplica al paciente desde el principio y se evita que esa parálisis pueda seguir avanzando y llegar hasta la parte superior. O sea, ahora, luego que se ha producido definitivamente el trastorno de esta parálisis, el paciente tiene una rehabilitación, entra en un proceso de rehabilitación y quedan absolutamente normales y curados después de que se haya producido este proceso. Hoy esta enfermedad ha sido ya controlada, podríamos decir, con la gente que tenga recursos. Esas inmunoglobulinas son muy costosas, cada aplicación no es una aplicación, sino cada día se le aplican estas inmunoglobulinas. ¿Y el síndrome de Reye? ¿Qué es el síndrome de Reye? Creo que es bien raro, pero sabemos que todos los pacientes utilizan medicamentos para tratar estos síndromes virales. ¿Qué medicamento? ¿La aspirina? Sí, se debe usar aspirina. ¿Y qué es el cuadro de Reye? ¿Qué es el síndrome de Reye? Niña, casi habla escribía. A ver, puede presentar encefalopatía aguda y también acumulación de grasa en el hígado, lo que va a generar también edema. ¿y dónde más? ¿En qué órgano más es afectado? Cerebro, hígado y no plaquetas. Ya están plaqueando. Y riñón. Y riñón, los tres. ¿No? Los tres órganos son los
Entonces, aquí hay que tener cuidado esa complicación que se pudiera producir cuando se produce esta infección. El diagnóstico es clínico, pero pueden hacerse muchas otras pruebas para identificar al virus si es que queremos confirmar, sobre todo cuando se produjo la epidemia en el Perú. El primer país que hubo en América fue México, y de México se trasladó a Sudamérica, y uno de los más golpeados en esta epidemia que se dio fue en el Perú. Tratamiento sintomático, glóbulos de Leyer por uso de aspirinas y acetaminofén, antihistamínicos. En algunos casos se usó definitivamente en pacientes que tenían algún problema de fondo, en quienes se daba con mayor frecuencia la mortalidad. Se pudo utilizar diversas drogas como el fosfato del celtamivir o el zanamivir o el peramivir, que se llegó a usar aún en nuestro medio. Quiero que me vean dónde actúan esas drogas en el tratamiento. La inmunización se debe hacer en cualquier momento, sobre todo en las personas que están expuestas. Ya, como norma establecida es que sean niños y ancianos, no tan ancianos, mayores de 60 años, obligatoriamente, y menores chiquitos de menos de 2 años, igualmente, porque están menos de 5 incluso, pero lo hacen. Pero luego, las personas que trabajan en los bancos, en las escuelas, en los hospitales, los estudiantes de medicina, enfermería, etcétera, sí tienen mayor exposición hasta el contacto con los pacientes infectados, vacunarse para evitar una posible infección, ¿no? Y si tienen además algún problema de salud de fondo, tienen que vacunarse, porque este virus puede desacoplarse, no solo con Guillain-Barré y lo demás, sino también con problemas inmunes que se pueden relacionar por bacterias. La vacuna está, la que estamos usando, está en contra de la AH3N2, la AH1N1, que es la que nos destrozó, nos hizo papilla, de la epidemia, y la influenza tipo 2, que se realiza solo en humanos. Por lo pronto tenemos esta vacuna, que es la que nos está protegiendo de que no se desarrolle la infección. Paramyxoviridae. Aquí está en su familia. Hay dos, Paramyxoviridae y Pneumoviridae. Como géneros, Paramyxovirus, morbillivirus y rubulavirus. Y como especies está el virus de la parainfluenza, el morbillivirus, el virus del sarampión, y el rubulavirus, el virus de la parainfluenza humana. Como subtipos, virus de la parainfluenza 1 y 3. En el morbillivirus está el virus del moquillo canino, el distemper, que de que hay vacuna, ¿verdad? Pero ese es el que para los perritos es el distemper. O virus del pez de pequeños rumiantes, pero en nosotros los humanos, el virus del sarampión. El rubulavirus, el virus de la parainfluenza humana, virus de la parainfluenza 2, 4A y 4B. Aquí está el 1 y el 3, aquí está el 2, el 4A y el 4B. Y está el virus de la parodontitis, que también lo hemos conocido, lo hemos estudiado en embriología, el virus de la parodontitis. En la familia Pneumoviridae, el género Pneumovirus, está el virus respiratorio sincicial, muy importante, y estos otros que infectan animalitos que no nos importan. El virus respiratorio sincicial o virus sincicial respiratorio, también se llama, a veces se pone en la literatura. Como características es una ARN de polaridad negativa, simétrico, helicoidal, y tiene envoltura donde están ubicadas estas glicoproteínas GP, que justamente hace que se puedan diferenciar. Aquí hay 4 géneros que van a permitir fusionarse y fijarse a través de la actividad de hemaglutinina neuraminidasa, que también tienen ellos. El virión esférico filamentoso bastante grande, tiene ARN polimerasa y es ARN dependiente, y se replican en el citoplasma, es decir, se forman los viriones en el citoplasma y emerge la envoltura que viene de la membrana celular. La estructura es antigénica, la estructura antigénica es estable. ¿Qué significa eso? Que no muta. ¿Podemos hacer vacunas contra estos? Sí. Y vacunas definitivas.
no como en el caso anterior que cada año tenemos que cambiar la vacuna porque muta. En este caso nos vacunamos solo una vez. Cuando yo he dicho ya sarampión y he dicho parotiditis, ya ustedes han empezado para la oreja, de que podrían estar conscientes de la vacuna. Este es el engaño que nosotros tenemos biomórfica. Aquí está la espícula de marutinina, neuraminidasa, y aquí está la glicoproteína de fusión que también le ayuda al virus a poder adherirse a la superficie. La proteína M de la matriz, ustedes recuerdan de la unión que hace la envoltura con la casa. Entonces, en la familia, la subfamilia paramyxoviridad y el género paramyxovirus, habíamos visto que aquí está la parainfluenza 1 y 3. Ingresa por la vía respiratoria. Se limita solo al epitelio, estimulando la formación de todas estas inmunoglobulinas, fundamentalmente la inmunoglobulina A. Es de distribución mundial, es endémica, no hay una estación predilecta, predominantemente en niños. El cuadro clínico es un catarro. Ustedes saben lo que es catarro, ¿verdad? Es el resfriado común, con moquitos, estos niños son moquitos con moquitos. Tiene fiebre y puede producir flu en niños de 2 a 5 años. ¿Qué es el flu? Es una infección respiratoria exactamente. Y esto se da cuando el niño se da, por desgracia nuestra, del interno de medicina que está en el hospital, se da en la noche. Ya terminaron de hacer todo su trabajo, ya atendieron a todos los niñitos, a todos hasta las 12 de la noche, y ustedes están así en el escritorio, con su cabeza echada, aceptando. Ustedes no van a ser guardias, no van a ser guardias. Pues les digo lo que sucedió cuando hacíamos guardias. Estamos así descansando, y de pronto suena un carro. Y yo así es. Porque el tío está en pediatría, otra en medicina, en cirugía, así. Estábamos. Echada ahí en el escritorio, cada consultorio con su camillita, y de pronto se siente, se abre la puerta. Toda la vida chancaban las camillas, y de pronto, ya. Y era una emergencia porque el niño estaba con la laringe cerrada y que no pasaba el aire. Eso es, ¿cómo se pasó en su casa? Su casa era normal que las mamás dormimos con un ojo abierto y los dos oídos abiertos, así dormimos. Y esa percepción de este sonido que probablemente sintió la mamá hizo que ella saltara a la cama, diera un grito, el papá sacaba el carro y volvieron y al hospital. Porque los niños estaban muriendo con el cierre. Una emergencia gravísima que hay que atender inmediatamente porque ese niño se muere. Y el virus de la parainfluenza 3 produce bronquiolitis y neumonía. ¿Qué es? ¿Dónde se ubica el bronquiolo? ¿Qué características histológicas tiene el bronquiolo? Activa la magia. Sin plagios. No. Nosotros el epitelio, pues, Blando. ¿Qué más? ¿Qué hay? músculo liso y... Músculo liso. ¿Cómo se llama ese músculo? ¿Cómo se llama ese músculo? De Reitzenser. Músculo de Reitzenser. Y cuando hablo de bronquiolitis, me refiero a que en esa parte del bronquiolo, este músculo está contrayéndose. Se inflama y se contrae y cierra un pasaje de aire perfecto. ¿Cómo serán los ruidos en el pulmón cuando yo utilice el estetoscopio? ¿Como sibilancias? Sibilancias. Entonces el niño inspira y cuando expira, silba. Sibilancias. Si yo escucho sibilancia
con el estetoscopio en ese niño estoy diagnosticando que es una bronquiolitis. Y bronconeumonía o neumonía y es otra cosa, ¿verdad? Ya sabemos lo que neumonía es el compromiso del alveolo con secreciones que estén internamente, y eso es lo que se ve cuando se produce una infección por este virus. Estoy hablando de bacteria, estoy hablando de virus. Que luego se pueda agregar una bacteria y hacer más grave el cuadro, no puede suceder. Diagnóstico antígeno mediante inmunofluorescencia, otro tratamiento sintomático. Y este chiquito que le hemos puesto de primera instancia, le ponemos un antibiótico para que no haya complicaciones en el hospital, y le ponemos corticoide como para que desinflame, y luego lo metemos en un cuarto de vapor, si es frío mejor, pues ese vapor que es como un sauna, desinflama la laringe y apertura que pueda pasar el aire libre. Eso es lo que tenemos que hacer internamente. Algunas veces, incluso, esto no resultó y tuvo que hacerse una traqueostomía al niño, porque es la laringe la que está inflamada y la traqueostomía va a ser más baja para poder hacer. Existe vacuna de virus atenuado del pez. Sarampión. Esto que ya no había, pero que ahora hay en Estados Unidos todavía, donde la gente que no quiere usar las vacunas, es antivacunas, donde están viendo casos nuevos de sarampión. En Estados Unidos, en el Perú hubo un caso por el norte, y donde lo estudiaron al niño por el revés y el derecho, por todos lados. Cuando yo hacía el internado, teníamos niñitos con sarampión, cantidades de niñitos con sarampión que llegaban. Pero con la vacuna que hoy en día se utiliza, eso ya no se está dando. Ustedes ya lo han visto, ni han tenido sarampión, Dios quiera que tampoco lo vean, pero hubo un caso. O sea que es importante que lo conozcamos. Ingresa el virus por vía respiratoria, compromete los ganglios, y estas proteínas, hay una proteína FH que se divide en el receptor CD46 de estas células linfoides, que son las que están afectadas. En el cuadro clínico hay un compromiso de las mucosas y de la piel, y en la mucosa lo que aparece es esta, que se llama la mancha de Koplik. A la altura del molar, el segundo molar superior, ahí está lesión como una bolita, y esa se llama mancha de Koplik. Solo allí, no hay como el resto, como habíamos visto en otros casos. Y esto es patognomónico de una infección por sarampión. Y el exantema cubre toda la superficie del cuerpo, y que incluso podría estar afectando la mucosa de los ojos, o sea, lo blanquito que es, se torna un poco rojizo, y cuando pasa el tiempo se torna en un tono medio beige, como que estuviera sucia la conjuntiva, que se logra visualizar. Como complicaciones puede darse la encefalitis aguda o la encefalitis sarampiónica subaguda o paraencefalitis esclerosante subaguda. No se da estas complicaciones en el proceso agudo. Muchas veces cuando ya se ha recuperado el niño de este proceso agudo, cuando ya las lesiones y todo ha desaparecido, excepcionalmente, porque no es algo que tampoco se presente con mucha frecuencia, puede presentarse cualquiera de estas complicaciones neurológicas. En la epidemiología, el sarampión se presenta en el invierno y la primavera, y en la fase prodrómica es la más contagiosa, o sea, cuando está con el malestar, el decaimiento, la fiebre, compromiso general del niño, que luego a los 2 días se manifiesta con este exantema que cubre toda la superficie del cuerpo. Es muy típico. Cuando esto va evolucionando en los días, esto que está rojito se vuelve como de color medio beige, un marroncito claro, y luego al siguiente día es como que se descamase la piel, como que se cayera todo esto superficialmente, ¿no? Y por otro lado el enantema, que es una ayuda de diagnóstico muy importante. O sea, clínicamente el diagnóstico es casi exacto, pero podemos hacer otro tipo de pruebas, sobre todo en este niño que apareció en el norte con sarampión, a este, ¿qué no le han hecho? ¿Cómo era posible que este niño tuviera sarampión? Y ni siquiera era un caso de visita de otro lugar, era un niño que estaba ahí.
cuando se empezó a investigar, el niño no había recibido la vacuna. ¿Qué nos dice que al niño que no recibió la vacuna y que haya tenido en un ambiente donde supuestamente no había sarampión? Eso nos sigue reafirmando lo que yo estoy mencionando. Nosotros podemos ser reservorios de muchas infecciones, a pesar de que estemos vacunados. Y somos nosotros la fuente de infección de estos niños. Tratamiento sintomático, la profilaxis, vacuna a los 8. ¿Con quién va esta vacuna? ¿Con quién iba? Con parotiditis y con rubiola. Y parotiditis es una inflamación que ya la habíamos conocido de las glándulas salivales, donde se inflama, crece, le duele terriblemente al niño, está todo adolorido, y como complicación puede producirse una pancreatitis o una complicación en el testículo, una orquitis, o en el ovario, una ovoides. Y cuando la complicación se da en el testículo, ¿cuál era el resultado? Esterilidad. La esterilidad. ¿No se acuerdan que hemos estudiado sobre esto cuando hemos hecho embriología? Eso era, ahora ya no tanto, pero esta es una causa de esterilidad. Y el cuadro clínico, tras un tiempo de incubación de haber ingresado por vía oral, se produce todo el trastorno donde aparece esta tumefacción que es terrible. El niño no puede deglutir, no puede masticar. No puede masticar porque la masticación le produce un dolor terrible en la carita. Entonces, ¿qué le dábamos a estos niños que tuvieron parotiditis? Mi hija tuvo parotiditis, estuvo feliz porque solo comía helado. Frío, y lo helado le gustaba, y el helado, desayuno, almuerzo, cena, helado, pues cada vez que le mandaba, ahora sí ya grandota, con ese licuado doloroso de la comida, me decían, no, qué asco. Yo licuaba el estofado para que lo succionara, no, helado. Ya habrá, ¿no? Es tiempo de la parotiditis. Y la subfamilia Pneumonidae, género Pneumovirus, aquí produce el virus sincicial respiratorio. Este virus sincicial respiratorio es muy importante porque ocasiona cuadros clínicos muy graves. Ingresa por la vía respiratoria, por la nariz, la faringe y puede producir bronquiolitis y neumonía. Inicialmente, nosotros los humanos que somos los que podemos contagiar al niño, tenemos un pequeño catarro común o puede desencadenar asma o bronquitis crónica. Y en los niños, bronquitis, bronquiolitis, asma y neumonía. ¿Cómo tratamos a estos niños? Porque ustedes han visto, ya no les damos un carrito ni eso, sino les ponemos unos inhaladores. ¿Han visto cómo se le hace? Incluso en el hospital las enfermeras hacen con las bolsas con las botellas de esto, les hacen unos aparatos así para poder inspirarles. Y esa debe ser la curación completa, porque si no se cura bien esto, ese niño va a ser asmático. Entonces se tiene que hacer una muy buena curación para evitar que esto pueda suceder. Y esto es muy triste, que en niños puede producir muerte súbita. Es ese niño que es acostado por su mamá, bebito lactante, le da la tetita, lo acuesta, y de pronto la mamá despierta, ¡ay, qué raro! Ya aprendió a dormir toda la noche, me dejó descansar bien, despierta a las 6 de la mañana, va a la cunita a ver a su hijito, muerto. Es terrible. Es grave. ¿Qué tuvo previamente? Como un pequeño moquito en su nariz, pero ni siquiera nada que no lo mediqué ni nada. Y este virus ha sido identificado cuando se hacen los estudios post-mortem de estos niños con muerte súbita como uno de los que ha sido identificados como mayor frecuencia. Por eso es que se asocia al virus sincicial respiratorio como causante de muerte súbita. Antecedentes y cuadro clínico para el diagnóstico, se pueden hacer pruebas y el tratamiento ribavirina en aerosoles 3 y 6 días, muy importante para poder evitar complicaciones como neumonía, que es otro de los cuadros más graves que se pueden presentar. No existe. Pues estos
virus, ortomix, paramixo, estudiémoslo bien, sobre todo ya no tanto por sarampión y rubiola, porque esa paroxidis también está ya metida en la vacuna con esas tres que hemos dicho, sarampión, paroxidis y rubiola, que se evitarse. Pero no hay vacunas para esto, y los procesos respiratorios se van a seguir dando continuamente